A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa, soy Andrés Castillo Maldonado y esto es Noche de miércoles. Gracias por estar ahí, síganos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Transmitimos desde el estudio número 2 de Telesucesos Canal 29 UHF. Hoy, 1 de septiembre, primer día de clases, inicia un nuevo año escolar. Al parecer, las instituciones educativas de la Sierra en alguna medida ya pretenden reactivarse, volver a las clases con normalidad, volver a las clases presenciales. Los que no quieran hacerlo, pues pueden seguirlo haciendo de manera virtual, pero personalmente quiero invitarles a todos ustedes a que ya comencemos a hacer que nuestros niños y nuestros jóvenes vuelvan a retomar la relación con sus compañeritos, vuelvan al colegio, vuelvan a las clases, vuelvan a tener ese contacto con la gente. 1 año y medio de pandemia ha sido suficiente. 1 año escolar completo detrás de una computadora, sin duda alguna, ha hecho que el proceso educativo dentro del país se vaya disminuyendo. La capacidad y el conocimiento de los profesores no se puede transmitir de la misma forma desde una computadora que desde un aula de clases. Así es que quiero invitarles a ustedes, a los padres de familia que están detrás de la pantalla, para que motiven a sus hijos a que asistan a clases, a que vayan presencialmente y que de a poco la ciudad de Quito, la Sierra y el país se vaya reactivando. ¿Qué mejor? A través de los procesos educativos. Dicho esto, vamos a un corte y volvemos con la entrevista de la noche. Seguimos con Noche de miércoles. Hoy estamos en un escenario distinto. Estamos desde el estudio número 2 de Telesucesos Canal 29. Y para mí es un gusto presentarles a ustedes a un gran analista político, un gran amigo mío. Alguien importante de la política ecuatoriana. Reconocía en el invitado de hoy ser un gran lector. Adicionalmente, yo puedo decir que es un regular escritor. Temerario defensa central del Campeonato Interestudios Jurídicos, pero sobre todo un tipo de academia, un tipo de conocimiento y un tipo de agudo análisis. Él es Diego Carrasco. Diego. Gracias, Andrés. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, bien, no me vas a entrevistar vos a mí, ¿no? No, pero te voy a entrevistar. Estoy interesado en tu bienestar. Muchas gracias. Que comience bonito, digamos, el programa, que la gente diga. Ahora una de tus fans, la Vero Palacios, puede ser, nuestra amiga del municipio. Sí. Claro. Decía, qué lujo de invitado. Y hoy día vamos a conversar justamente por qué es un lujo de invitado conocerle al Diego Carrasco. Diego, la política, desde la ideología, ¿ha pasado de moda ya o no? Es complicado hacer una definición al respecto. Me parece que en todo las ideas siempre van a prevalecer, pero creo que hay digamos, ya no sé, el pensamiento político ya no guía la acción, ¿no es cierto? Entonces, como que el pragmatismo nos ha ganado. También nos ha ganado, digamos, las urgencias y todo como que está más desestructurado. ¿Vos crees que el marketing político y este tema de los consultores políticos han vaciado la política de contenido para convertirla en un producto? Sí, yo soy crítico del proceso de, digamos, este proceso de espectacularización de la política y de la política sin políticos. ¿Ya? ¿No es cierto? Ahora, digamos que el partido es sustituido por la agencia, el presidente del partido o el candidato es sustituido por el consultor que quiere tener incluso
más preponderancia o ser más visible que el propio candidato. Oye, pero las causas... Pero la política la hacen los políticos principalmente. ¿Y las causas, Diego? Las causas es una nueva forma de estructurar a la gente alrededor de ideas y de fines. Le da sentido a la acción política, a la acción colectiva. Sí, pero quizá la gente no quiere involucrarse con todo un pensamiento o una corriente, sino con temas puntuales que le interesan, y en los que encuentra una motivación para dedicarse a lo público. Las responsabilidades de los partidos políticos en torno al aglutinamiento de las causas requieren entonces una ideología, pues porque yo no puedo estar junto con alguien que le va al aborto, porque yo no le voy al aborto. Y el tema es que a veces el debate se agota exclusivamente en la causa pro aborto o a favor del aborto, bien dicho, en contra del aborto. Entonces, ¿cómo pueden hacer las organizaciones políticas para aglutinar esas cosas? Pero quizá ese es el caso más extremo, el que más polarización genera. Pero, por ejemplo, digamos, el derecho de las mujeres a participar o a la igualdad de derechos reales, ¿no? Bueno, pero eso no tiene bandera, ¿no? Eso no tiene bandera, por eso te digo, eso puede ser incorporado a cualquier línea política, no es un tema de derecha o de izquierda. La vigencia de los derechos humanos también quizá los económicos, sociales y culturales podrían tener un matiz, quizás están más vinculados con la intención de constitucionalizar un plan de gobierno, más desde la izquierda, pero digamos que los derechos humanos también son transversales, no podrías decir que solamente tienen valor para un segmento de la política. Bueno, vos eres demócrata cristiano de manual, yo creo que no te he dicho porque te creces, pero estos temas de varios temas emergentes que salen en la política, ¿no es cierto? Al parecer comienzan a convertirse en banderas de cada una de las posiciones ideológicas del espectro político. Por ejemplo, tú puedes poner el ambientalismo versus la minería. ¿Cómo la democracia cristiana podría concertar esas dos posiciones? Hay un concepto que es el de la solidaridad intergeneracional. Es decir, no solamente debemos preocuparnos de los recursos que consumimos, sino de aquellos recursos que deben quedar para las siguientes generaciones. ¿Y si ahora nos morimos del hambre, Diego? ¿Cómo hacemos? Tenemos que precautelar recursos para el futuro. No podemos agotar esos recursos hoy y en la urgencia de hoy. Hay que hacer las correcciones para que puedan existir recursos para las próximas generaciones. Es decir, como la hacienda, hay que guardar para la vejez. Siempre. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, eso, ahora eso cuando... Eso equilibra la necesidad de recursos con la necesidad de preservar el ambiente. Bueno, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, ahora que tenemos, por ejemplo, varias de los temas importantes que tiene el país, entre otros es la urgencia económica que tiene? Necesitamos comenzar a explotar más petróleo. Necesitamos, digamos, el petróleo se acaba, tenemos una urgencia de tener recursos y ahí está el recurso bajo tierra. Hay que acelerar esa producción. Pero entonces dejemos, porque si no, ¿cómo hacemos con las demás generaciones? Ese no es el único recurso. Otra cosa es destruir el medio ambiente y entregarle a las siguientes generaciones un espacio donde no sea habitable. Y si es que entramos a un tema de minería responsable, por ejemplo, de explotación responsable de petróleo... Tiene que haber equilibrio. En el tema minero es diferente porque la minería a gran escala siempre tiene unas afectaciones que generan, digamos, el hábitat lo cambia drásticamente. En todo caso, ese tipo de explotaciones no es que tú estás en contra abiertamente, sino que hay que hacerlo de una manera racional. Hay que hacerlo responsable. ¿Ya? Responsable con el presente, pero también con el futuro. Bueno, el Diego Carrasco también es un ciudadano quiteñísimo, como los que solemos ver este programa. ¿Dónde naces vos, Diego? ¿En dónde estás vos? Empiezo por el principio, de mis papás. Mi papá nació en la parroquia de Loac del Cantón Mejía, mi mamá quiteña. Yo nací en la clínica Santa Cecilia, ahí en el parque Julio Andrade. Ya, es decir, en tu cédula sí sale Santa Prisca. Claro, Santa Prisca, como la mayoría. Claro. Pero yo hasta los 6 años vivo en el sur, en la Magdalena. Lindo barrio, ¿no? Un lindo barrio. Un saludo a la familia Olmedo, que estaba a 2 casas de la mía, que vive en la Magdalena. Y luego nosotros nos vamos a vivir a Carcelén, que era este barrio desarrollado por el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Entonces te aniñaste. Pero era lejos. Te aniñaste. O sea, hazle cuenta que desde el estadio de la Liga para llegar a Carcelén no había nada, eran bosques. Entonces llegabas a Carcelén y ahí era un barrio que fue diseñado como ciudad satélite. Entonces tenías todos los servicios y equipamientos para tener todos los servicios. Tenías coliseo, estadio, tenías parques, un parque lineal grande. Y yo vivía justo al frente de una cancha de fútbol. ¿Ya? Y entonces, digamos que mi espacio vital era ese, ¿no? La casa, la cancha de fútbol, los amigos, los parques.
Entonces Era te hiciste una tú un niñez niño muy- bien. Te hiciste un niño bien. No sé si bien, o sea, no sé qué sea ser un chico bien. Sí, pero porque ahora ya está de moda, ¿no? Discutir los temas en función de los niños bien y los niños no tan bien. no hay que caer en la trampa de la división, no hay que caer en la trampa de esta polarización, de ponernos a buenos contra malos, a blancos contra negros, a gente que tiene dinero contra los que no lo tienen. Esa es una estrategia política que es muy rentable y que hay grupos políticos que están intentando sacarle... Bueno, actores políticos que intentan sacarle jugo a eso. ¿Cuál es el sustento entonces de eso? ¿El complejo, digo? ¿Es un tema de complejo? No, esto es un tema... A ver, todos en algún momento somos discriminados. Es decir, tú en España eres un sudaca, y en Estados Unidos eres un latino, ¿cierto? Y te pueden ver por encima del hombro. Pero siempre hay esa posibilidad de sentirte discriminado y de que alguien genere empatía desde reivindicarse como discriminado. Entonces, todos de alguna manera sentimos como empatía con esa situación. Pero la lucha de clases es una estrategia muy rentable políticamente. Ok. Vamos a continuar con el Diego Carrasco y le vamos a entrar en el próximo segmento a conceptualizar varias cosas de lo que ha sido la política antes y de lo que se va convirtiendo ahora. Y por supuesto le seguiremos conociendo en persona a Diego Carrasco Ramos. Volvemos después del programa. ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Último segmento de Noche de Miércoles. Estamos con Diego Carrasco Ramos, un ciudadano que vivió en el sur, se aniñó y se fue a vivir al norte. Diego, ahora yo escucho algunos términos que teniendo apenas 39 años como que me descolocan, ¿no? El tema de la empatía. Antes lo conocíamos como solidaridad. ¿La empatía es lo mismo que la solidaridad que conocíamos antes? ¿O cómo es esto? La empatía es la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, y o sea, esa capacidad siempre hemos tenido las personas. Ya. Pero hoy lo conocemos como empatía. Es decir, son los nuevos términos, cambio de nomenclatura nada más. Me parece es decir, que sí. Como cuando se cambió Congreso Nacional por Asamblea Nacional. Bueno, me parece que son valores totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿en dónde han cambiado los valores del Congreso versus la Asamblea? ¿Tú qué crees? Yo creo que cualquier parlamento es una institución en crisis porque es un lugar donde se procesan las diferencias. Las diferencias, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero y ahora con esto de que uno influye más que el otro, y no positivamente, sino influencia más que el otro, ¿no crees que también están perdiendo ellos el norte de lo que tiene que ser un parlamento? Pero un parlamento es la representación de la sociedad. Yo creo que el problema de que estas cosas sucedan en el Congreso antes, ahora en el Parlamento, nos debe llevar a pensar y a preguntarnos si la sociedad es la que está mal. Pero es que el pueblo es el engañado, pues digo, nos engañan. Yo no estaría tan seguro. ¿No? Yo lo que creo es que tenemos una forma de relacionarnos con el Estado que es perniciosa. Y es una forma en la que en todos los estratos sociales, buscan algo del Estado. Es decir, el Estado es concebido como asigna privilegios a la gente. Entonces, la gente de dinero busca ciertos privilegios del Estado y la gente del sector popular también busca eso. Compartimos varios chats con el Diego en el WhatsApp y cosas por el estilo. Y uno de los temas recurrentes, especialmente en los que estamos cercanos ideológicamente, es que Lazo a varios grupos les ha traicionado. Les ha dicho que le dicen que ahora están en el gobierno los correístas mismos, que no hay ningún cambio. ¿Es exacto eso? ¿Crees vos que es exacto? No es exacto, pero hay un Estado que tiene serios problemas. Hay problemas económicos, problemas culturales incluso, la sociedad.
que hacen que los cambios no puedan ser de golpe. Adicionalmente hay una crisis económica y la pandemia hizo que las desigualdades... Pero la gente quería un cambio. Pero te digo, las desigualdades se ampliaron. Es que al parecer... Y eso hay que... el país tiene que preocuparse hoy de cerrar esa brecha de desigualdad. Al parecer lo que les resiente a la gente es que no les dieron espacios en la función pública. Nunca hay espacios, digamos. O sea, siempre hay esos resentimientos. Por lo mismo que te decía antes. Todos buscan del Estado un privilegio o un derecho, o digamos, una posibilidad. En el tema laboral puede también ser una posibilidad legítima, pero no hay espacio para todos, y entonces siempre puede haber este tipo de resentimientos. Pero hay que seguir a los leales, pues. Eso dicen los chats del señor Hachero, por ejemplo. Hay que darles espacio a los leales. Sí, en la vida siempre los leales tienen que tener espacio, pero quizá ese no es el contexto adecuado, ¿no? Ya. Bueno, vives en Carcelén, en la zona de la ciudad satélite. ¿Estudias en la escuela Espejo? Si no, estuve en la escuela en el Borja 3, luego pasé al colegio que ya no existe, que era el colegio de los Andes. ¿Qué es? Uno le duele el corazón cuando uno dice ya no existe mi colegio. Sí, no, claro. Bueno, más grave es que digan ya no existe mi universidad, ¿no? Era un colegio muy bonito, muy chévere. ¿Sí? Muy chévere. ¿Perdiste el año en algún otro colegio? No, lo que pasa es que tenían, los hermanos Marista tenían 2 colegios en Quito, que era el Borja 2, Los Andes, y luego tenían la Academia Militar Ecuador, que queda aquí en Los Laureles. Entonces, la congregación decide fusionar los 2 colegios y hacen el Colegio Marista. Entonces, desaparece el Colegio Los Andes y desaparece la Academia Militar Ecuador, se hace el Colegio Marista. Entonces, yo paso de tercero a Los Andes, en cuarto hago en el Marista, y luego decido cambiarme el colegio y me voy al Espelma. Y te gradúas en el Espelma. Vos eres un salesiano. Sí, bueno, jesuita en la escuela, en el Borja 3, el padre que dirigía el colegio era jesuita, luego en los Andes con los hermanos maristas, luego los salesianos, y en la universidad con los jesuitas también. Bueno, entonces tú debes, por ejemplo, estar muy contento con la actuación del señor arzobispo de Quito por ser salesiano, y debes estar muy contento con la actuación del padre Ponce en la católica, ¿no? No, la verdad es que mi relación con la iglesia no, digamos, yo no soy crítico, ¿no? Soy crítico, no me han gustado las posiciones políticas que han asumido algunos sacerdotes, y adicionalmente creo que de hecho creo que esa organización es una organización que está en crisis, ¿no? La ciudad de Quito es una ciudad de muchos símbolos y ha perdido varios de ellos, y por eso yo creo que la institucionalidad de la ciudad está tan complicada, porque ha perdido símbolos. ¿Tú qué símbolos crees que la ciudad debería recuperar? Verás, yo creo que el valor más importante de la ciudad es la vocación que tiene el quiteño por la educación. Me parece que es el valor más importante y que creo que define a esta ciudad. Esta frase de los padres que nos decían: la mejor educación que te puedo dejar son los estudios. La mejor herencia. Herencia, perdón. Sí. El que te puedo dejar son los estudios, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que dicen los padres? Es una apuesta a la educación para prosperar, para salir de la pobreza, y eso genera movilidad, movilidad social en Quito. Me da la impresión de que, como diferente a otras ciudades, o quizá con más intensidad en Quito que en otras ciudades, acá el hijo de un pobre no necesariamente va a ser pobre, precisamente porque hay posibilidades educativas. Para mí ese es el elemento más importante en la ciudad. Pero lo que se queja la gente es que uno se educa, tenemos quizás la generación mejor educada de la historia del país, pero trabajo no hay. Y el otro día se peleaban en las redes sociales de ahí un abogado que a veces comete sus hierros y se pone en una posición de superioridad intelectual sobre el resto, que decía que si tú a los 40 años no has podido generar trabajo, pues ¿qué estás haciendo por tu vida, no? Sí, o sea, digamos, son opiniones con las que yo no comparto, pero nuevamente regreso al argumento inicial. Esta apuesta por la educación me parece que es el valor más importante en la ciudad, y creo que ahí está, digamos, lo que deberíamos intentar rescatar. Por eso es que esta ciudad es ciudad de oportunidades para personas que vienen de otras ciudades a completar sus estudios acá y encuentran oportunidades acá. Y basta ver, por ejemplo, si tú preguntas qué estaban haciendo nuestros abuelos, digamos, hace 2 generaciones nada más, y te das cuenta que son historias de esfuerzo y de personas que hoy son profesionales que le aportan a la ciudad y al país, y que seguramente hace dos generaciones había situaciones quizá de pobreza, pero ese empuje y esa vocación por la educación hace que esta ciudad tenga un gran mérito.
Ese es, creo yo, lo que más nos identifica. Más allá de los símbolos, porque los símbolos, digamos que son transitorios, a veces pueden concluir y luego generar nuevos símbolos. Es decir, tú no crees, por ejemplo, en el tema de la figura esta de Evaristo, como una representación de la quiteñidad en su conjunto, es que o las instituciones que se han fortalecido, como la Universidad Central, la Universidad Católica, o los equipos de fútbol, como el Aucas o todas la Liga. Esas instituciones que dices son instituciones hoy mismo en crisis. ¿Ya? Las universidades, a la Central, lamentablemente lo digo, la Católica. Yo creo que gran parte de la crisis de la política quiteña tiene que ver con la crisis de la Universidad Católica. Y podemos dedicarnos un programa solo a eso. Pero creo que esta sociedad, todos esos símbolos que mencionas están, incluso los equipos de fútbol. O sea, los equipos de fútbol acá ya no llenan estadios. El Deportivo Quito está jugando en la segunda, el Nacional en la B. Entonces, ya todos esos son instituciones en crisis. Entonces, nuevamente, ¿dónde se sustenta nuestra quiteñidad? Pero ¿tú crees que esto sucede porque ya la ciudad se ha convertido en una ciudad dormitorio o una ciudad taller, en donde la gente de otras provincias, de otras ciudades, inclusive de otros países, vienen a hacer plata en Quito, pero no les llegan a sentir a la ciudad? Yo creo que la gente sí le siente a la ciudad, pero tiene otra perspectiva la ciudad. La ciudad es el espacio territorial donde haces posible tus proyectos. Pero ese vínculo con la quiteñidad que sucedía en el siglo pasado, por 1950, de una ciudad pequeña donde todos se conocían, donde digamos, hasta podías contar las anécdotas que se contaban, o la tradición oral, esa ciudad ya no existe porque la ciudad creció, recibió flujos migratorios muy importantes. Y ahora tienes una serie de actividades culturales que tienen que ver más cercanas a sus lugares natales que la misma ciudad de Quito. Entonces, pues tienes aquí la Diablada de Pízaro, el Carnaval de Guaranda, que se festeja en Quito. Claro, y se hacen unos farrones, ¿no? Hay el Lucho Tapia. Entonces, esa es como farrón. Quito empieza a capturar esas tradiciones y tienen expresión en esta ciudad. Entonces, es la suma de estas identidades pequeñas, estas identidades no pequeñas, sino identidades, la que van construyendo una ciudad que es mucho más cosmopolita. El aporte, digamos, los colombianos también le han aportado a esta ciudad en lo cultural. Con esas panaderías, con ese pan ceboso y ese tipo de cosas. Mucho más que eso. Yo creo, por ejemplo, la atención al cliente cambió desde que tuvimos flujos migratorios colombianos. Claro, aprendimos a tratar mejor al cliente. Ahora no lo vemos, ahora lo criticamos, pero probablemente en el tiempo el aporte de los venezolanos también será valorado y tendremos algún criterio al respecto, pero hoy mismo eso, digamos, es un tema difícil de tratar porque hay mucho prejuicio. La pregunta infaltable de este programa, de este espacio y de este entrevistador: Diego, ¿qué hacemos con Yunda? ¿Qué hacemos con Yunda? Vos eres concejal alterno, ¿no? Sí, yo soy concejal alterno. Verás, yo creo que porque a veces yo me pongo a pensar y digo que se vayan todos y que el Diego Carrasco sea el alcalde, ¿no? No. Para llegar a esos cargos hay que llegar por la derecha y hay que hacerlo bien. Yeah. Pero verás, yo creo que lo de Yunda es terrible, es impresentable. El señor Yunda, cuando era candidato, ofrecía 10 líneas del metro. 10 líneas del metro. O sea, con una la ciudad está casi quebrada. ¿No es cierto? Corremos riesgo de quebrar. Imagínate con 10. Ofrecía un tren rápido hacia los valles. Y ofrecía, digamos, rehabilitar el trole y mejorar todo eso. Eso lo que significaba es que el señor Yunda no tenía la menor idea de lo que se metía. Pero es que le cae la pandemia, pues qué salado. Pero espera. Pero creo que la crisis de la ciudad no puede ser vista solamente desde Yunda. La crisis de la ciudad viene por lo menos de 10 años, yo creería que 15 incluso. Y esta ciudad viene precisamente porque se politizó demasiado con el correísmo. Entonces, en vez de pensar en la ciudad, decidimos apoyar a Correa y votamos por Barrera. Después nos cansamos de ese concepto y dijimos, no queremos más Correa, y votamos por Rodas. Y ahora elegimos a Yunda en un contexto distinto. Incluso. Entonces Yunda es el cambio. Pero espérate. El gran tema que es transversal a estos 3 últimos periodos que han sido de baja legitimidad de las autoridades es del metro. Esta ciudad le está destinando ingentes cantidades de recursos al metro que impiden, que limitan la ejecución de otros proyectos. Y normalmente en sociedades como las nuestras, las concreciones de obras, la visibilidad de las obras, te aumentan legitimidad. En un municipio que le dedica tanto esfuerzo al metro que no se ve,
Pero va a ser gratis. No, y no puedes hacer otro tipo de obras, pierdes legitimidad. Y entonces tienes un fracaso del señor Barrera, poca popularidad y eficiencia también del señor Rodas, y ahora también de Yunda, pero quizá tenemos que encontrar canales, digamos, hilos conductores que establezcan por qué llegamos a esta crisis. Y me parece que haber hecho una apuesta de ese nivel por el metro, descuidando otras actividades que también tiene que hacer el municipio, están llevando a esta ciudad a una crisis de la que no vamos a salir, porque el metro, aparte de construirlo en un tiempo, hay que pagarlo. Y después de pagar, incluso pagándolo, hay que financiar la operación, que normalmente se hace con subsidios. Entonces necesitamos muchos recursos para pagar lo que se ha construido y para que pueda operar, lo cual hace que en el futuro la ciudad no tenga, digamos, una certeza de cómo va a manejarse, y menos cuando tienes un administrador tan ineficiente. La ciudad llena de problemas, la gente discutiendo, pero sin duda necesitamos análisis importantes, necesitamos análisis profundos. Y claro, el del Diego Carrasco siempre va a ser un muy buen análisis. Así es que espero que hayan disfrutado esta noche. Y Andrés. Diego, querido, nos vemos en una próxima oportunidad. 30 minutos nos queda cortos. Nos vemos la próxima semana. Un saludo para todos ustedes. Manden a sus hijos a la escuela. Esto es Noche de Miércoles. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.